Hermanos, mi deseo que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Y vamos a estar buscando en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y vamos a estar leyendo un pasaje. Este pasaje es a partir del versículo 1, desde el versículo 1 al versículo 14. Y sabemos que este tiempo lo ocupamos como, o lo reconocemos como el tiempo de la Pascua o de la Semana Santa, se dice así en mi país. Y hoy más bien que vemos, se dice en mi país, el Domingo de Ramos, o el Domingo de la Entrada Triunfal a Jerusalén. Y hoy vamos a estar hablando de un pasaje que no es exactamente ese, y vamos a estar hablando acerca de otra celebración. Eso fue una celebración, pero una celebración que tiene más que ver también con la realidad del corazón humano. Porque esa misma multitud que estaba aclamando al Señor y diciendo sana y tirando, quizás poniendo ramas de árboles en el camino, pocos días después estaría diciendo crucifícale. Entonces la realidad del corazón del hombre es que podemos alabar a Dios, exaltarle, pero también somos malos y la condición del hombre es real en este sentido. Hay un conocido filósofo anticristiano, se llama Voltaire. Él dijo que el secreto de aburrir a las personas es decirlo todo de una vez. Y aunque no pretendemos hablar todo de una vez, y evidentemente no podemos hablar de todo el consejo de Dios tampoco en un mensaje, sí vamos a estar hablando de esta parábola. Y esta parábola tiene mucho que decirnos y tiene muchas cosas que decirnos. Y por eso quizás queremos demostrar que en algún sentido también Voltaire estaba equivocado, ¿no? Entonces, leyendo la palabra del Señor, como decía Mateo 22, capítulo 22, versículos del 1 al 14, leyendo la palabra del Señor dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dice la palabra que él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Oremos. Padre, te exaltamos, te damos gloria a ti, tú eres Dios, tú nos creaste y somos para ti, Señor. Dios mío, te rogamos que tú hables a nuestros corazones, te rogamos, Señor, también que tú estés dándome claridad a mí, Señor, para exponer tu palabra. Es un privilegio, es un desafío, Señor, también. Y yo te ruego que tú abras los corazones, Señor, como lo hiciste también con Lidia, para que pueda estar también atenta, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo creo que esta es una de las parábolas menos conocidas de la Escritura, o por lo menos mi opinión. Esta es una de ellas, junto al mayordomo infiel. Y también otra parábola que se llama los trabajadores de la viña, no los labradores malvados, sino los trabajadores de la viña. Y yo creo que esta es una de las parábolas de la Escritura menos conocida, pero es una parábola también que tiene mucho que decir. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas antes de entrar a esta parábola. Por ejemplo, cuando hablamos de este término, parábola, quizás nos viene a la mente la matemática. Cuando fuimos al instituto nos hablaban un poco acerca de la parábola. Pero en el sentido literario, una parábola es algo que se lanza al lado de. Si en el texto griego, quizás, la definición en griego, lo más cerca posible es así, algo que se lanza al lado de. Y en este caso, es una historia lanzada con la verdad, con la intención de darnos luz, con la intención de que podamos entender esta verdad espiritual.
Y esto es una parábola. Alguien dijo que las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. Es decir, son historias terrenales, es como una ilustración, como una historia que debe, la intención generalmente es que dé luz, aunque a veces no están así, pero bueno. Un poco que para entrar en el contexto de este pasaje, tenemos que entender que un poco el propósito del libro de Mateo, el hermano Dani ha estado hablando algo acerca del propósito del libro del Evangelio de Mateo. Y el propósito del Evangelio de Mateo está en mostrar que Jesús es el rey de los judíos, es el rey que era prometido desde el Antiguo Testamento. Por eso es el Evangelio que más citas bíblicas tiene en él. Y en buena parte también esta parábola muestra algo de esto. Entonces, esto nos puede ayudar también a entender este texto. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las parábolas realmente no tienen la intención de dar una descripción detallada de Dios o de su reino. No tienen la intención de dar detalles exactamente, sino simplemente de mostrarnos una verdad espiritual. Y esto tenemos que también tenerlo en cuenta. Un poco que con esta idea en mente podemos comenzar el estudio de este pasaje. Y si hay alguna verdad, si hay una verdad que yo creo que debemos llevar a nuestros hogares, que debemos atesorar en nuestros corazones, si pudiéramos resumir la parábola en una frase, quizás esta sería: no seamos indiferentes a la gracia de Dios al invitarnos a las bodas de su Hijo y vestirnos con su justicia. Hay juicio a los que no aprecian su invitación. No seamos indiferentes a la gracia de Dios al invitarnos a la boda de su Hijo y vestirnos con su justicia, porque hay juicio para los que no aprecian y valoran la invitación. Un poco que entrando ya exactamente a la parábola, yo quisiera también leerles una parábola que es paralela, no exactamente igual, pero que es paralela, y que podemos estar viendo también para un poco que nos dé un poco más de claridad en esta mañana. Y está en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. Lucas 14 del 15 al 24, y voy a leérselos bien rapidito. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado del que coma del pan del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene la casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y aunque no son totalmente iguales estas dos parábolas, sí, la idea es muy parecida, y por eso quiero también que la podamos tener en mente en esta mañana. Y algo que tenemos que entender un poco para entender el pasaje, ¿no?, es que las bodas eran posiblemente la celebración personal social más importante de la cultura judía. Uno lo ha visto, de hecho en los evangelios se habla de la boda de Caná de Galilea, y era muy importante para los judíos. Yo tengo que decir que realmente entre los latinos, no sé si los demás hermanos les sucede lo mismo, pero por lo menos en mi país se ha perdido mucho del valor que tenía las bodas. Hoy en día no son celebraciones tan importantes ni tanta connotación, pero sí lo era en el mundo judío, y creo, según he visto acá en España, también tiene mucha connotación. Es todo un acontecimiento y es un privilegio ser invitado a una boda, y muy mal visto no asistir a la invitación. Quizás para los españoles sea muy más fácil entender esta parábola quizás que para nosotros los latinos. Otra cosa que debemos que entender es que el padre del hijo, el padre del que se casaba, era el encargado de preparar las bodas y establecer una fecha.
esta persona, el padre era el encargado. Por eso nos da más claridad el hecho de que el padre tuviera que preparar la boda. Y otra cosa que tenemos también que entender es que las bodas no solamente consistían en el banquete, era el banquete, que era muy importante, pero también las bodas incluía también el alojamiento, cuando era una boda muy importante, una boda de una celebridad, o de un rey o un príncipe como en este caso. Era una boda que también llevaba alojamiento y también gala de bodas, es decir, se le daba las vestiduras a las personas para que estuvieran en la boda y podían durar alrededor de 7 días. Entrando en el pasaje, la primera parte de esta parábola, pudiéramos decir que trata sobre el llamado de Dios a la salvación y el rechazo de la humanidad. Esta primera porción, desde el versículo 1 al versículo 6, está hablando del llamado de Dios a la humanidad y, mejor dicho, el llamado de Dios a la salvación y el rechazo de los hombres, el rechazo de la humanidad al Señor. Habla esta porción acerca de la invitación del rey a las bodas de su hijo y el desprecio de los convidados. Y esto es algo que nos llama mucho la atención. De hecho, cuando vamos al versículo 4 dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mis comidas, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Hay una invitación. De hecho, el pasaje en Lucas nos dice que fue una gran cena. Es otra parábola, pero habla de más o menos lo mismo, y dice que era una gran cena. Y vemos la insistencia del llamado, porque no solamente una vez, sino 2 veces en esta parábola, el rey hace a sus siervos a llamar a los convidados, y los convidados no quieren venir. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en la parábola que podemos decir que es muy parecida, dice que él los llamó muchas veces. Muchas veces llamó a los convidados, pero dice que ellos no quisieron venir. Y esto un poco que nos sorprende, porque esta boda debería ser lo más importante del reino, debería ser lo más significativo. Todo el mundo quisiera estar en estas bodas. Yo reconozco que cuando he visto un poco acerca de la cultura española, sé que la realeza española ha perdido, la monarquía española ha perdido mucha connotación en el mundo, no es lo que era antes. No tanto la inglesa, por ejemplo, ahora cuando fue a asumir el trono el nuevo rey de Inglaterra, fue toda una celebridad, millones de personas fueron al acontecimiento, pero las bodas del príncipe en un reino debería ser así, debería ser todo un acontecimiento, pero en esta historia sucede lo impensable, sucede algo que no esperaríamos que sucediera, y es que las personas no van a la celebración, no van a las bodas. Dice el versículo 3 que ellos no quisieron venir. Y después el pasaje en el versículo 5 también dice que ellos, sin hacer caso, y dice que cada uno se fue a lo suyo. Y esto no lo esperaríamos. No esperaríamos que el rey esté invitando a sus súbditos, está invitando a los convidados y ellos no quieren venir. Y ponen excusas y dice que cada uno se va a lo suyo. Y trayéndolo a nuestros días, yo creo que también eso es un retrato de la realidad humana hoy. Hoy queremos establecer nuestro propio reino. Nosotros queremos ser los reyes. Y cuando usted ve aun cuando muchas personas que dicen creer en Dios, utilizan a Dios como su siervo. Es como que Dios me dé lo que yo necesito, lo que yo quiero, que cumpla mis expectativas, mis aspiraciones. Y un poco que se está olvidando quién es el rey y utilizamos a Dios como si fuera nuestro siervo en vez de dar la gloria, alabanza y honra a Él. Y esa es la realidad humana y es la realidad del corazón humano. De hecho, el pasaje nos dice más. El pasaje nos dice que otros de sus súbditos se molestaron con el rey porque los había invitado. No hay otra cosa en este pasaje. Los había invitado y dice que se enojan con el rey y ellos maltratan a los siervos, y matan a los siervos del rey. Y esto nos es muy extraño en este pasaje, pero nos habla de la realidad del corazón humano también en este pasaje, porque la Biblia en Romanos capítulo 3 nos da una descripción de que nosotros no amamos a Dios. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, no han conocido un camino de paz. Y esa es la realidad. Y la Biblia dice que somos el hombre por naturaleza aborrecedores de Dios. No amamos a Dios. Queremos las cosas de Dios, pero no a Dios. Y la Biblia dice la realidad de que somos aborrecedores de Dios y que las personas están viviendo, el mundo está viviendo
en sus propios deseos, en sus propias metas. Leyendo un poco acerca de Cipriano de Valera, usted tiene una Biblia en sus manos, la Biblia más usada en el español es la Reina Valera. Conocemos un poco acerca de Casidoro de la Reina, fue el que escribió, el que hizo la traducción, pero a veces no hablamos mucho de Cipriano de Valera. Este hombre fue el que hizo la revisión de la Biblia del Oso, que después fue la Biblia del Cántaro. Pero bueno, esta Biblia que usted tiene en sus manos, pero quiero leer dos frases. Esta es la primera, de Cipriano de Valera, y el dolor que tenía él por la sociedad española, y que también debería ser nuestro dolor. Y dice este hombre, es con el vocabulario de aquel entonces, así que no se extrañe si hablo un poco extraño, y eso que yo cambié algunas cosas. Dice: duéleme muy mucho que mi nación, a la que el Señor Dios ha dado tanto ingenio, habilidad y entendimiento para las cosas del mundo, la cual otras naciones no pueden negar, en las cosas de Dios, en las que le va la salud de sus almas, o ir al cielo, o ir al infierno, sea tan tonta y ciega, y que se deje llevar por la nariz, y que se deje gobernar, dice Cipriano de Valera. Él está hablando de la condición de la sociedad de su tiempo, pero también es un retrato de la condición hoy de España, donde las personas no ven la realidad de su necesidad de Dios y donde no están pensando en las cosas que les va el destino eterno. Y yo creo que esto sería algo que deberíamos pensar. Algo que vemos en este pasaje también es que estas personas no toleran a Dios. Ellos no toleran al Señor, ellos no aman al Señor, no quieren al Rey, no quieren su propósito, no quieren su presencia, no quieren estar con Él. Ellos toman, como decíamos, a los siervos, los torturan y los matan. Y de allí que no quieran ir a las bodas. Claro que no quieren ir a las bodas porque ellos son unos sediciosos. Ellos odian al Rey y quieren rebelarse contra el Rey. Un rey que hace una invitación y sus súbditos toman a los mensajeros y los matan, eso no es una buena señal. Y esa es la condición del hombre. De hecho, cuando vamos al Salmo 2, quizás es el salmo o es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. En el Salmo 2 dice que se juntarán los reyes de la tierra, los hombres se juntarán y irán en guerra contra el Dios y contra su ungido, contra el Cristo, y dirán: rompamos sus ligaduras. Pero lo bello es que dice el pasaje que el que mora en los cielos se reirá de ellos. Pero esa es la actitud del ser humano, de rebelarse contra Dios. Esa es la realidad. El Salmo 73 también nos habla de eso. Cuando vamos al versículo 11 y 12 del Salmo 73, dice que las personas dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y es un desafío. La realidad nuestra es que el hombre sin Dios desafía al Señor, no lo ama, no lo quiere. De hecho, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, un pasaje que nos encanta, el versículo 11, nos gusta mucho el 12 y lo vamos a estar viendo, pero el 11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y esto es la realidad de la condición humana. El problema de los convidados rebeldes no es que no crean que el Rey existe. Y yo creo que ese es el mismo problema hoy. Ellos saben que el Rey existe, pero ellos no quieren someterse al Rey, y lo mismo sucede en la sociedad hoy. Las personas dicen: no, Dios no existe. Pero realmente no es que no crean que Dios existe, porque cuando les pasa algo malo le piden a Dios, y siempre cuando tú le preguntas en un momento clave, ellos te dicen: algo tiene que ver ahí arriba. Y de alguna forma todos lo saben, pero no es que no crean que Dios existe, sino es que creer que Dios existe nos implica obedecerle a Él, reverenciarle a Él. De hecho, hay lo que se llama la apuesta de Pascal, no sé si usted lo ha escuchado. Pascal fue uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, y lo que muchas veces no saben las personas es que fue un tipo de puritano, un cristiano ferviente, y él tiene lo que se llama la apuesta de Pascal. Usted lo puede buscar en la Wikipedia si quiere, en Google. Él dice: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si al final Dios no existe, yo nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si Dios existe, tendré que darle cuenta de mis actos o de mi actitud de autorrechazo. Y esta es la realidad. Nosotros el ser humano, estoy hablando, me incluyo porque estoy hablando como humanidad. La humanidad no quiere saber de Dios.